Asesoría número 11. Mira, vamos a ver estas bacterias que están súper implicadas en la producción de enfermedades, ¿ya? Muchas de estas son enfermedades bien graves, que su tratamiento es bastante complicado. Algunas son bacterias, digamos, más comunes, pero de todas maneras, esa frecuencia con la que se presenta en la población es lo que las hace importantes. Entonces, de estas bacterias, vas a aprender bastante, no solamente en el curso de microbiología, sino también cuando vayas al hospital, te van a hablar muchísimo de la pseudomonas. A la pseudomonas yo le voy a hacer una coronita acá. ¿Por qué? Porque la pseudomonas es una bacteria que es la reina del hospital. ¿Ok? Esta pseudomonas es muy importante. ¿Por qué? Porque la pseudomonas eh, es una bacteria que se encuentra eminentemente en los hospitales, eminentemente en los hospitales, y causa unas infecciones, pero bien complicadas, ¿ya? Que pueden llegar inclusive hasta la muerte del paciente. Tal vez el paciente no entra por pseudomonas, entra por otra cosa, ¿no? Y en el hospital se contagia de pseudomonas, súper peligroso, ¿no? Pero de todas maneras esas cuatro siguen siendo importantes. Entre ellas, por ejemplo, la bacteria que ocasiona la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Tiene otro nombre, ¿te acuerdas? Por si te lo preguntan. Bacilo, te lo dije en la primera clase. ¿Eh? ¿Recuerdas? Bacilo de, ¿alguien se acuerda? Es el bacilo Ah, de Koch. bacilo de Koch. Muy bien, bacilo de Koch. Muy bien, es el bacilo de Koch. Ya te lo pueden preguntar de esa manera, como bacilo de Koch. ¿Ok? Entonces, mira, importante, lo que siempre te decía, ¿no? En este caso son bacilos inmóviles que no van a generar esporas, ¿ya? Tienen una cápsula, pero no va a generar esporas. Cuando te digan y te van a querer hacer caer en esta pregunta, porque me parece que ya ha venido, que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria gran positiva o gran negativa, no le hagas caso, ¿ya? Esa es la alternativa falsa. ¿Por qué? Porque no la puedes clasificar por la tinción Gram. ¿Por qué? Aquí viene la gran característica de la micobacteria. Su gran pared celular con lípidos, ¿ok? Con lípidos. ¿Qué hacen los lípidos? Estas distintas estructuras de lípidos evitan que ingrese el colorante del- de la tinción de Gram, ¿no? El alcohol no puede entrar, no las decolora. Por eso tú las vas a denominar como ácido alcohol resistente, ¿ya? Esto es súper importante, porque tal vez nunca te van a decir bacilo de Koch, no, Mycobacterium tuberculosis, sino como bacilo alcohol resistente. Ahí, por la presencia y por la prevalencia que tiene en el Perú, tú piensas en tuberculosis, en Mycobacterium tuberculosis. Es muy probable que sea ese Mycobacterium tuberculosis. Qué cantado, ¿ya? Importante también estas micobacterias eh, no se pueden teñir, sí, la tinción de Gram, sino por esto también. Esta sí te la pueden preguntar. La tinción Sil-Nielsen. Ya, esta es pregunta clásica. Acá se van a poder observar, como tú puedes ver acá, estas pequeñas comitas, ¿no? Son bacterias inmóviles, no son bacilos. Pero esto no es una coloración Gram, ¿no? Tú has visto cómo es la coloración Gram. Así se ven las micobacterias. Yo tuve la oportunidad de verlas. Y una tarea mía era contar los micobacterios, ¿no? Otra característica de este Mycobacterium es que, ¿recuerdas cómo era el cultivo de Treponema pallidum? ¿Era fácil, era difícil? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo era Era difícil. Si no me era, equivoco, utilizaban microscopía de campo oscuro o algo así. ya, ya.
era difícil, ¿verdad? En este caso también es difícil, pero ¿por qué? Porque su crecimiento es muy difícil de lograr, ¿ya? Ocurre lo similar con sífilis, ¿no? Recuerda que a esta ubícala en el grupo de bacterias que tiene un cultivo difícil, pero no es imposible. Lo que pasa es que cuando tú cultivas algunas bacterias, puedes esperar 5 días, tal vez 3 días, muy poco, 3 días, 5 días, y va a aparecer el cultivo, ¿no? La bacteria. Pero en el caso de Mycobacterium puede durar semanas, ¿ya? Entonces no vas a estar seguro hasta que el cultivo te dé positivo. Y como cultivo vas a utilizar esta sustancia, Lowenstein-Jansen, ¿ok? Lowenstein-Jansen es para cultivo, ojo, pero coloración, o sea, tú lo veas en el microscopio, es Ziehl-Neelsen, ¿ya? Ziehl-Neelsen, no te confundas. Lowenstein-Jansen es cultivo, Ziehl-Neelsen es tinción. Yo me confundía bastante de eso, pero después ya lo tuve en claro. Son aerobios estrictos, ¿ya? Es decir, dependen de qué? Del oxígeno, dependen del oxígeno. Eso de aquí, lo que le da, digamos, la característica de la resistencia al Mycobacterium tuberculosis es su pared celular. Ya, esto es lo más importante. ¿Rica en qué? En lípidos. ¿Qué le da? La ácido resistencia, para que no se tiña, le da esa propiedad de crecimiento lento, de resistencia a antibióticos, ya, por eso para tratar la tuberculosis, el esquema de tratamiento antibiótico tiene bastantes medicamentos, bastantes fármacos, ¿verdad? Y la antigenicidad, ¿no? De ellos quiero que recuerdes, mira, básicamente aquí al ácido micólico, ya te pueden mencionar, este está presente, ya está presente en la pared de la bacteria, en muy alta proporción, ¿ya? Quiero que recuerdes sobre todo al ácido micólico. En realidad, pues tiene una característica un poquito indefinida entre gram positivo y gram negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene su membrana plasmática, tiene su espacio periplásmico y una membrana externa, pero aparte tiene bastantes capas de lípidos. Todos estos van a ser lípidos, ya que le van a dar toda esa característica de resistencia a la bacteria. Ya, eso es lo que te van a preguntar. Y si no me equivoco, fue esa pregunta, ¿no? El ácido micólico y los lípidos de la bacteria. Mira, otra característica de la bacteria, en el caso de la microscopía también, es la formación de estas estructuras. ¿Alguien sabe qué es esto? Tal vez lo ha visto ya en el microscopio. Ahí ya te escribí las primeras 3 letras. ¿Tienes idea de cómo se llama esto? Granuloma. Perfecto. Es un granuloma. Es un granuloma. Esta es la característica microscópica de un tejido infectado por la tuberculosis, ¿ya? Lo que sucede es que tu cuerpo no puede destruir a la bacteria, es muy resistente, ¿ya? Entonces, lo que hace tu cuerpo es, ok, no te puedo destruir, entonces te voy a encapsular, ¿ya? Voy a evitar que tú te disperses por otras partes del cuerpo, ¿ok? Le dice, ok, me voy a unir entre todas estas células de acá y vamos a hacer como un campo para evitar la diseminación de estas bacterias. Pero mientras tanto, las bacterias están acá adentro felices, pues, están bien, bien tranquilitas. Pero alrededor, mira todas estas barreras de linfocitos, ¿no? Observa acá estas barreras de linfocitos. Dentro de aquí se forman células con muchos núcleos, ¿ya? Que dentro de estas células con muchos núcleos van a albergar a las micobacterias, así como puedes observar aquí en este esquema, ¿no? Acá tienes las células multinucleadas que van a albergar a las micobacterias dentro de su citoplasma y alrededor tienes bastantes células T, ¿no? Tus linfocitos. Así, estos puntitos de acá, todos estos son los núcleos de los linfocitos. Inclusive, cuando ya es algo ya muy crónico, se puede fibrosar alrededor, ¿no? Puedes ver
colágeno alrededor del granuloma. Otra característica importante es que en el centro, esta mancha rosadita que ves aquí, a esto son sustancias de desecho, ya que se van generando. A eso se le llama casium. Por eso, la característica del el granuloma del Mycobacterium es que es un granuloma gaseoso. ¿Ya? Granuloma gaseoso, porque acá se genera casium. Esa es la característica del granuloma por Mycobacterium tuberculosis. ¿Te pueden preguntar el granuloma? Sí. ¿Ya lo han hecho? Si no me equivoco, sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa genera tuberculosis? ¿O a qué órganos afecta? A ver, dime algún órgano que afecta tuberculosis. ¿Qué órganos afecta Pulmones. tuberculosis? Pulmones, ya como puedes ver acá en esta radiografía, ¿no? En esta radiografía de tórax, puedes observar que están tomados los pulmones por acá. ¿Qué otro órgano? ¿Se te ocurre alguno? ¿Se te ocurre algún órgano? Mira, la tuberculosis toma casi todo. ¿Ya? Por eso es que en medicina te dicen, bromeándote los profes, si te preguntan por algo y no sabes, di que es tuberculosis. Porque, mira, toma pulmón, puede tomar pericardio, puede tomar peritoneo, puede tomar cerebro, puede tomar meninges, puede tomar riñón. ¿Qué más he visto? ¿O qué más he leído? Útero, puede tomar útero. Prácticamente está en toda la tuberculosis, ¿ya? Está en toda. Y ten en cuenta de que la tuberculosis, para que una persona se contagie de tuberculosis, la persona tiene que estar también, digamos, con sus defensas no tan a tope, ¿entiendes? Una persona que tiene VIH, por ejemplo, tiene más riesgo de contagiarse de tuberculosis. Pero una persona que no tiene VIH también se puede contagiar de tuberculosis. Tal vez ha estado en terapia, ¿no? Con los corticoides. Tal vez es una persona que no se ha nutrido bien. Puede ser el caso de un estudiante de medicina que no toma desayuno y no almuerza a tiempo. Entonces, y come una fruta por ahí, y viene haciendo esto durante meses. Entonces, tiene un problema en su nutrición. Y como es estudiante de medicina, está caminando por ahí, por los pasillos, y por ahí todo es un tuberculoso. Le puede contagiar tuberculosis y puede desarrollar la enfermedad. Entonces, yo te estoy avisando, tienes que ir bien desayunado al hospital. Eh, entonces, no solamente es una infección netamente pulmonar, ¿no? Como te digo, puede tocar pericardio, perineo, útero, cerebro, meninges, etcétera. ¿Ya? Es una enfermedad que se disemina. Por eso es que el cuerpo trata de contenerla en un granuloma, ¿no? Se vuelve así, se vuelve un granuloma. Y bueno, para tu pregunta, ya, lo que te van a preguntar de manera clásica es la tuberculosis pulmonar, ¿ya? La tuberculosis pulmonar. Características de la tuberculosis pulmonar. Si tú observas esta en conjunto, piensa en tuberculosis, ¿ya? Piensa en tuberculosis. Tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna y hemoptisis. Ya, si te mencionan, por ejemplo, pérdida de peso, fiebre, tos, y ya, esta es la cerecita del pastel, la sudoración nocturna, piensa en tuberculosis. Ya, porque la pregunta te está diciendo es tuberculosis. Y te pueden preguntar, ¿qué esperarías encontrar en la histología del órgano de los pulmones? Ah, un granuloma. Ya, te pueden decir, granuloma, alternativa número 1. 2, no sé, una úlcera. 3, no sé, atelectasia o algo así, ¿no? Ya, tú piensas en el granuloma, ¿no? Pero recuerda estas características de aquí. La tos, la pérdida de peso, la fatiga, la fiebre, sobre todo es una fiebre en la noche, ¿no? Es una fiebre en la noche, la sudoración nocturna, pero es una sudoración bastante copiosa, ¿ya? Piensa en esto, en tuberculosis. Hemoptisis también puedes pensar, por ejemplo, si ha hecho una bronquiectasia. ¿Ya? Esto es básicamente tuberculosis. Bueno, un cuadrito resumen que coloqué aquí
son bacilos aerobios. Gram positivos, eso es muy relativo, ¿no? Es muy relativo porque no se van a teñir. Fuertemente alcohol resistente. La pared celular está rica en lípidos, ¿no? Por eso es que lo hace resistente a los antibióticos y disminuye la respuesta inmune del hospedador. Capaz del crecimiento intracelular en los macrófagos, es decir, evade, se queda dentro del macrófago, de acá dentro de las células y se queda viviendo, ¿no? Como si fuera su piscina, tranquilazo. La enfermedad depende fundamentalmente de la respuesta del hospedador frente a la infección. Si tú estás bien alimentado, si tú tal vez no estás recibiendo tratamiento, haces ejercicio, estás en buena salud, pues la tuberculosis puede entrar y lo puedes destruir, ¿no? Tus propias células la combaten a la tuberculosis. Pero si eres una persona que no está llevando un buen régimen alimenticio, ¿no? De esa manera, lastimosamente, te puede dar tuberculosis, ¿no? La infección primaria es pulmonar, es decir, se va a generar acá tus granulomas, se va a afectar el pulmón, ¿ya? Inclusive también la pleura, ¿no? La característica de la pleura es que no se, como está en la pleura, cuando la persona tose, no salen micobacterios, ¿ya? No salen micobacterios. Si está en el pulmón la enfermedad, ahí sí van a salir los micobacterios, ¿ya? Pero del pulmón se puede disparar para otros lados. Tranquilamente se puede disparar al cerebro, ¿no? Se puede disparar al riñón, se puede disparar al hígado. Es una bacteria bastante resistente que te puede afectar muchos órganos, ¿no? Y bueno, ya la diseminación a otras localizaciones depende fundamentalmente o se da en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ya. Eso es micobacterias. ¿Alguna pregunta en el caso de tuberculosis? Ya. Bueno, no hay preguntas. La siguiente bacteria, importante, el Streptococcus pneumoniae. Seguro ya has escuchado un poquito hablar de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ya? Esta es la principal causa. Cuando una persona viene al hospital, no ha estado en el hospital y viene con neumonía, se tiene que pensar en el Streptococcus pneumoniae. Es súper frecuente que se dé una neumonía por Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Por eso es la causa principal de neumonía en meningitis también en niños menores de 5 años y de ancianos, porque también te puede dar meningitis. Esta es su chapa, ¿ya? ¿Te acuerdas que al Neisseria gonorrhoeae le decías gonococo? ¿Te acuerdas de eso? Ya, al Streptococcus pneumoniae tú le vas a decir neumococo, ¿ok? Neumococo, esa es su chapa. Esto también importante, diplococos gram positivos, porque recuerda que los diplococos gram negativos son las neiserias, ¿recuerdas? En este caso son los diplococos gram positivos. Piensa en Streptococcus pneumoniae. Mira, Streptococcus pneumoniae se va a transmitir por medio de la tos, ya de una persona que va a inhalar. Perdón, la tos de una persona enferma, que la cual una persona sana va a inhalar, ¿ya? Entonces te va a dar síntomas de todos los órganos que tienes alrededor, ¿no? Por ejemplo, en los senos paranasales te puede dar sinusitis, si llega a las vías respiratorias bajas, neumonía, también te puede dar otitis, bronquitis, bacteriemia cuando se disemina, y por último, meningitis, ¿ya? Puede haber meningitis por Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Pero lo principal que te van a preguntar más en este capítulo es la neumonía. Eso sí te lo pueden preguntar, ¿ya? Y bueno, entre los factores importantes tenemos la neumolicina, que va a causar el daño epitelial en el tejido en donde se asienta, ¿ya? Esta bacteria es una bacteria capsulada. Podemos observar acá al Streptococcus pneumoniae.
que es un diplococo, ¿no? A veces también se colocan en forma de cadenas, pero es muy poco. Es más común que te lo pregunten como diplococo, ¿ya? Es un diplococo que alrededor tiene una capsulita, ¿ya? Una capsulita. Acá tenemos un pequeño cuadrito con los principales factores de virulencia y los vamos a relacionar con esta imagen que tenemos acá. Mira, la misma cápsula, ya sabes que la función de la cápsula, ¿cuál es? En las bacterias, prevenir la fagocitosis, ¿verdad? Prevenir la fagocitosis. La capsulita que tiene Streptococcus pneumoniae va a prevenir la fagocitosis. Tiene también un polisacárido de la pared celular, que si no me equivoco estaba por acá. Este de acá, que está con la letra C, va a estimular la inflamación, activando el complemento. También tiene otro factor que ya te lo había mencionado acá, ¿no? Daño epitelial, y esta va a generar una alfa-hemólisis, además. ¿Recuerdas esa clasificación de Lancefield? Alfa, beta y gamma, ¿te acuerdas? La hemólisis. La beta era hemólisis completa, la alfa era una hemólisis parcial y la gamma creo que no había ahí. Muy bien, perfecto, lo dijiste muy bien. Entonces, este Streptococcus pneumoniae hace una alfa-hemólisis, es decir, una hemólisis parcial. Ya sabes que hemólisis es destruir los glóbulos rojos, ¿verdad? Hemólisis. ¿Y quién es la encargada de esta alfa-hemólisis? Esta de aquí, la neumolicina. ¿Ya? La neumolicina es la encargada de la alfa-hemólisis. Después tenemos otras sustancias como la PSPA, PSPC, PSA. Todos estos están aquí, ¿no? En esta imagen de aquí. Por ejemplo, PSA va a facilitar la adherencia de la bacteria al epitelio. PSPC va a inhibir la fagocitosis. Y básicamente todo lo que son estas dos, ¿no? Van a detener la vía del complemento. Van a evitar la fagocitosis por la vía del complemento. ¿Ya? PSPA, PSPC. Van a inhibir la vía del complemento. La van a frustrar para poder defender a la bacteria. Además, existe la uteolicina, que es una proteína que va a generar una destrucción de la bacteria, pero va a liberar componentes inflamatorios, que es para que vengan más, para generar más inflamación, ¿ya? Y que vengan los mismos células, para que vengan células y puedan degradar, ¿ya? Y la ¿qué hice? Ya. Neuraminidasa también va a favorecer la adherencia de la célula. Entonces, lo que quiero que te aprendas más, sobre todo, son PSA, perdón, neuraminidasa, que son para la adherencia, PSPA, PSPC, que sirven para detener la vía de complemento, neumolicina, encargada sobre todo de la alfa-hemólisis, por eso le mencionan como citotóxico, ya, porque está relacionada con la alfa-hemólisis, y también el polisacárido capsular, la cápsula que va a prevenir la fagocitosis, y también el polisacárido de la pared celular que va a estimular la inflamación, ¿ya? Acá está un modelito de cómo sucede la entrada del estreptococo, ¿ya? Se da una colonización. Mira, acá están los diplococos gram positivos y este es el epitelio nasal. Es decir, una persona tose a tu costado y tú aspiras y entran ¿cómo se llama? Los estreptococos. Se transmite por tus vías respiratorias y acá puede migrar. ¿Por qué? Porque de la misma vía, sabes que acá llegas a la nasofaringe y por ahí mismo está, ¿cómo se llama esta estructura anatómica esta estructura atómica de acá? Anatómica.
Une la nasofaringe con el oído medio. ¿Te acuerdas? Cabeza y cuello. Encima te di mis diapos. ¿Te acuerdas? Es una estructura que en los niños es más chiquita. Y por eso a los niños les da más otitis media. Trompa de Eustaquio. Muy bien. ¿No? Es lo que te decía es más o menos así. Esta es una trompa en un adulto. ¿Ya? Es así, es oblicua. En los de los niños es más cortita y es más recta. Es así, es más horizontal. Y es por eso que permite la migración de las bacterias desde la nasofaringe hacia el oído medio. De niño seguro más de uno habrá tenido otitis media. A mí me ha dado como 2 veces, creo. Es porque la trompa de Eustaquio es más pequeñita, ¿no? Y mediante esta misma trompa de Eustaquio pues ascienden y te puede dar una otitis media. Mediante la aspiración y que llegue a las vías inferiores, vías respiratorias inferiores, te puede dar una neumonía y mediante la diseminación de la bacteria por la sangre puede llegar a la meninges generándote una meningitis, ¿ya? Generándote una meningitis. Básicamente, si te van a hacer una pregunta por Streptococcus pneumoniae, te pueden hacer la pregunta, por ejemplo, de un niño que tiene otitis media, que tiene una otitis media, ¿no? Que viene porque le duele el oído, sobre todo cuando se presiona, está llorando, tiene fiebre por ahí, puede estar supurando también con un poquito de pus, que no escucha muy bien, y también, sobre todo, el contexto de una neumonía. ¿Ya? El contexto de una neumonía que vas a encontrar, sobre todo, estas características. Tos, ¿no? Una neumonía ocasiona tos. ¿Qué más pueden preguntar? ¿Dónde está? Y la taquipnea, ¿ya? Sobre todo, tos y taquipnea, puedes pensar en una neumonía. ¿Qué es una taquipnea? Tal vez no lo sabes y te estoy diciendo taquipnea. ¿Te acuerdas que es una taquipnea? Aumento de frecuencia respiratoria. Exacto, menos aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Como taquicardia, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, taquipnea, es un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Síntomas, fiebre, ponle acá la fiebre, súper importante, te puedan preguntar así ya. Fiebre, tos, taquipnea, disnea, que es la sensación de falta de aire, ¿no? Me falta el aire, respiro y me falta el aire, ya, puede ser eso. Dolor agudo en el pecho también, cianosis, que es la coloración azulada en la piel. Y bueno, para que entiendas básicamente cómo es una neumonía, ¿no? O cómo se presenta una neumonía. En una radiografía lo que vas a encontrar es este signo clásico, ¿no? Bueno, acá ya hubo parece un derrame pleural, ¿no? Cae líquido en la pleura, de esta manera. Hubiese encontrado una mejor imagen. Sí. Se puede presentar también con derrame pleural, pero lo que ocasiona una neumonía, ¿ya? Si tú tienes tus alvéolos acá, estos son tus alvéolos, ya sabes que están intercomunicados mediante los poros de Kohn, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Las bacterias se van a meter acá, mira. Aquí se van a meter las bacterias. Y toda esa inflamación que va a generar la infección, va a generar un éxodo que te van a tapar tus alvéolos. De esta manera, ya te van a tapar tus alvéolos. Por eso es que te falta el aire. La misma reacción inflamatoria te produce, ¿qué cosa? Tu fiebre, ¿ya? Y se va a ver como si tuviese un consolidado ahí, ¿no? Así es una neumonía, así es una neumonía. Y bueno, en el microscopio vas a poder ver acá, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y son gram positivos. Diplococos gram positivos, en el contexto de una neumonía, puedes pensar tranquilamente en el agente infeccioso que más comúnmente ocasiona neumonía de actividad en la comunidad, que es el Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No,
consultita. De Dime. la manera en la que afecta a los pulmones, ¿cuál sería la diferencia en la que afecta a los pulmones el Streptococcus pneumoniae y el bacilo tuberculosis? Ya, mira. eh, ¿Te refieres, por ejemplo, de manera fisiopatológica, así como va? Es que yo me acuerdo, creo que en la tuberculosis más que todo se lesionaba el pulmón derecho y creo que su parte apical. Y en cambio, en la neumonía es casi similar o ahí sí es todo, la mayor parte. Ya, mira. Sí, en el o sea, puede dañar ambos pulmones, ¿ya? Pueden estar comprometidas las partes apicales, ¿ya? Mira, la neumonía generalmente yo la he visto más en los lóbulos medios, cuando yo he visto, ¿ya? Pero sería acá, ¿no? Porque ese es un pulmón izquierdo y no tiene ese. Sobre todo acá, ¿no? Ahora, otra, otra diferencia que puedes observar en neumonía, por ejemplo, puedes observar que los ganglios también están tomados, ¿ya? Los ganglios se toman en neumonía. En neumonía también, perdón, no, en tuberculosis. Mira, en neumonía, en tuberculosis lo que puedes encontrar también es esto, mira. Esto se da sobre todo en los niños, ¿ya? Se da sobre todo en los niños. Ay, ya. En tuberculosis puedes encontrar algo así, como si fuese una constelación de estrellas. A eso se le llama TBC miliar, ¿ya? Se le puede dar de esa manera, TBC miliar. Distintos focos de tuberculosis. Neumonía, cuando da neumonía, generalmente es localizada en un lugar, ¿ya? Va a ser localizada. Como te he visto, como te digo, lo veo más acá, ¿no? Más en este tercio medio de la radiografía del campo pulmonar. Es más localizado. ¿Qué más? Tuberculosis o, por ejemplo, neumonía, no va a haber este antecedente ¿cómo se llama? De baja de peso, por ejemplo. Ambos tienen fiebre, ¿no? Eso puedes encontrar en la diferencia con, con- con neumonía. De ahí, ¿qué más? ¿Qué otra diferencia? Mm, neumonía es el, el, el cuadro es más agudo, ya, eso también es más agudo. Ingresa el estreptococo y a los días te va a generar la fiebre, ¿no? Y todo el malestar. En tuberculosis es más crónico. Tiene que pasar un tiempo para que las bacterias vayan creciendo. ¿No ves que el crecimiento es lento, es progresivo? Eso también se puede dar de diferencia en tuberculosis. Eh, ¿O querías otro tipo de dato o ya te quedó claro? Sí, sí me quedó claro, gracias. Ya está bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, pasamos a Haemophilus. A Haemophilus influenza. Mira, también es súper importante. Haemophilus es un coco bacilo gram negativo, ¿ya? Tiene una cápsula. Según la cápsula vamos a dividirla en serotipos, ¿ya? Desde la A hasta la F. Pero el que más nos va a importar es el B, ¿ya? Por ejemplo, para que veas, mira, en este cuadrito de acá lo dividen en cepas no identificables, cualquier cosa, y en las cepas del tipo B, ¿ya? Son las más importantes. ¿Por qué? Porque estas tienen una cápsula más resistente, más fuerte. Entonces, al poder sobrevivir estas bacterias, son las que van a generar la gran mayoría de las enfermedades. ¿Ya? La mayoría de las enfermedades, entonces van a ser por el serotipo B. ¿Necesita para crecer? Bueno, te lo puse de dato
no sé si te lo pregunten, no ha venido. Dos factores, ¿ya? Un factor V y un factor X. El factor X es la hemina y el factor V es el NAT. Ambas se encuentran en la sangre, ¿ya? Ambas se encuentran en la sangre. Entonces, puede crecer al diseminarse en la sangre, puede crecer porque tiene estos dos factores, el X y el V. No sé si te lo pregunten, pero de todas maneras está ahí de dato. Hazme acordar al final de la asesoría que te tengo que pasar un libro bien interesante de microbiología, tal vez te interesa. De cierto modo es más bonito que este de acá, ¿no? Que utilizas, el Murray. Este es el que utilizas tú, ¿no? Pero el que está en el Clinical Keys, que se llama Mandel, si no me equivoco, también es interesante, ¿ah? Me había olvidado y hoy antes de darle la clase siempre me pongo a repasar un poquito y me acordé de ese libro. Dije, pero ¿por qué no lo he pasado? Ahora les voy a mostrar. Eh, Existen tipos de Haemophilus que no tienen cápsula, ¿ok? Esos Haemophilus van a estar en la microflora respiratoria normal, es decir, van a estar ahí tranquilitos contigo, en tu naricita, y no te van a hacer nada, ¿no? Porque son los que no tienen cápsula, son los tranquis, son tus amigos. Eh, pero los que tienen cápsulas, esos son más agresivos, ¿ya? Esos sí te pueden generar tu enfermedad. Dentro de la cápsula vamos a encontrar esta de acá, esta sustancia de acá, RPR, que se llama fosfato de polirribitol. Ay, no puedo pintar acá. Esta de acá. Fosfato de polirribitol. Ahora vamos a ver eso. ¿Por qué es importante? El pili y las adecinas sirven para colonizar la bucofaringe. Los liposacáridos que tiene y los glupopéptidos van a alterar la función ciliar y ocasionar daños en el epitelio respiratorio. Tú sabes que constantemente tus cilios están hagando el moquito, ¿no? Moviendo el moquito constantemente. Si tú alteras eso, puedes hacer que el moquito se quede en un lugar y ahí las bacterias van a estar felices porque el moquito no se está moviendo. Van a estar felices ahí multiplicándose. Eso es lo que hacen los glucopéptidos que tiene Haemophilus influenza. Y también a su vez tienen proteasas contra la hemoglobina A1. Importante las cepas del tipo B. ¿Por qué? Porque van a tener su cápsula con fosfato de polirribitol. Este fosfato de polirribitol es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu bacteria acá y acá tienes este RPR, yo puedo fabricar una vacuna y este RPR es una molécula que se ha encontrado en estas capsuladas, ¿no? Y yo digo, bueno, si está en la capsulada, yo puedo fabricar una vacuna, ¿no? Yo puedo fabricar una vacuna contra este RPR. Entonces, las bacterias capsuladas, que son las más agresivas, las más ochoradas, que tienen este RPR, van a morir si yo le inyecto la vacuna contra este RPR, ¿no? Entonces, por eso es importante las cepas del tipo B y el RPR, ¿no? Me dice, las vacunas conjugadas de RPR sumamente eficaces. Por eso es que constantemente están vacunando a las personas, ¿no? Contra hemófilus, contra, contra Streptococcus pneumoniae, también se vacuna. Porque son muy, o bueno, son patógenos que muy comúnmente generan la neumonía, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños chiquitos que los están vacunando precisamente para evitar esto. Inclusive, ¿te acuerdas que al comienzo de la pandemia, antes de que hubiesen las vacunas en todo el mundo, Salud quería vacunar a los ancianitos? Quería vacunarlos precisamente por esto, porque en la infección por coronavirus, ya yo que he tenido COVID, lo sé, estuve en enero. Este, no solamente viene la infección del coronavirus, sino viene también una infección secundaria. Se puede dar una infección secundaria por bacterias. Entonces, esta infección secundaria por bacterias puede
empeorar el cuadro. Entonces, si tú vacunas a los ancianitos con esas vacunas, tal vez puedes aminorar un poco las complicaciones, ¿no? Al mismo tiempo, como Streptococcus pneumoniae, también va a generar meningitis, bueno, epiglotitis también y otras infecciones. También puede generar otitis media, ¿no? ¿Ve la imagen? Presiona un botón. ¿Se sigue observando? Sí se ve. Ahí, perfecto. Ya. Puede generar meningitis, puede generar conjuntivitis, sinusitis, colitis, que ahora lo vamos a ver, otitis media, epiglotitis, neumonía, bronquitis, ¿no? En todo está el Haemophilus influenza. Mira, acá está tu Haemophilus influenza y esta cápsula, ¿no?, de RPR va a evitar que el macrófago se lo coma. Ya, lo va a cubrir, ¿no?, de la fagocitosis. Y acá están las enfermedades que puede ocasionar. La otitis media es esto, ¿no? Cuando las bacterias pueden ascender por medio de la trompa de Eustaquio y acá generan pus, ¿no? Generan inflamación. Y eso es lo que te duele. Estás a vez a la piscina, a veces, María, cómo te duele después, ¿no? Eso me pasó a mí. Se te infecta, acá tienes que estar tomando tu antibiótico, tus gotitas, y el tiempo pasa. Esta es una otitis media, cuando se afecta el oído medio, o sea, el tímpano, ¿no? No, bueno, no solamente el tímpano, todo el oído medio. Lo que estás observando acá es una conjuntivitis, y es una conjuntivitis que tiene características bacterianas. Sobre todo si ves este exudado amarillento, verde amarillento, eso es más característico de una conjuntivitis bacteriana. ¿Ya? Esto puede darse por Haemophilus influenza también. Ya sabes qué es una epiglotis, ¿no? La epiglotis es este cartílago que tenemos formando parte de la laringe, ¿no? ¿Recuerdas? Esa epiglotis se puede inflamar, y a veces inflama tanto que puede producir eh, como una asfixia, ¿no? La epiglotitis. Y eso de acá, esto es una celulitis. Ya es una celulitis. Es una infección es una infección bacteriana de la piel. ¿Ya? Esto es una celulitis, que también te lo puede dar Haemophilus influenza. Y por último, Pseudomonas aeruginosa, de nuevo le hacemos su coronita, ¿ya? Esta es una de las bacterias más achorradas que hay en el hospital, ¿ya? Bacilos gram negativos, móviles y aerobios. Tienen formita de bastón y tienen una amplia distribución. Suelo, agua, plantas, animales. Y no solamente ahí, sino por ejemplo, estas sondas, ¿no? Por ejemplo, una sonda Foley, un catéter que puede estar en el paciente, ¿no? Y que se ha manipulado sin lavarse las manos, ya puede llevar pseudomonas. Ya, la pseudomonas está en todo está la pseudomonas. Tienes que tenerle miedo. Mira, la pseudomonas tiene una exotoxina, que le vas a llamar como ETA, que va a alterar la síntesis de las proteínas, sobre todo de las células epiteliales, ¿ya? Generando una dermatonecrosis. Vamos a ver, sobre todo acá, estas lesiones que se llaman eczema gangrenoso, ¿ya? Gangrenoso, ¿ya? El eczema gangrenoso. ¿Por qué? Porque la pseudomona puede afectar muchos órganos, ¿ya? Uno de ellos es la piel. Y la pseudomona es de generar muchas toxinas, ¿ya? Muchas toxinas. Eh, También, por ejemplo, la piocianina. La piocianina lo que hace es generar superóxido y peróxido. El peróxido, ya, el peróxido es una molécula muy, muy dañina, ya, oxida las células, le hace mucho daño, a tal punto que puede llegar a necrosar un grupo de células, ya. Esto hace el peróxido, ya.
la pioverdina se va a ligar al hierro y lo va a utilizar para su metabolismo, ¿no? Se va a aprovechar del hierro mediante la pioverdina. Mira, aquí estas dos, tanto las A y las B, lo que va a hacer es degradar elastasa y va a hacer un daño en el parénquima pulmonar y en la piel, generando el ectima gangrenoso. Acá está, no, es ectima, perdón. No es eczema, es ectima. Ectima, ¿ya? El ectima gangrenoso. Es decir, lo que va a hacer Pseudomonas va a ser destruir las uniones entre las células y las células en sí mismas. Ya va a destruir todo, porque es una bacteria muy tóxica. Tenemos otros factores de virulencia, como por ejemplo los flagelos que le sirven para movilizarse y la formación de una película. Una biopelícula. Las pseudomonas tienden a estar juntitas también, ¿ya? Tienden a estar juntitas. Y al estar juntitas, ellas tienen que coordinarse entre sí, así como si fuesen mensajes de WhatsApp, que van a fabricar para poder defenderse. Y para esto sirven estas moléculas de acá, moléculas de recepción de quórum. Esto le permite una comunicación intracelular. Es como decir por WhatsApp, ¿no? Oye, hay que ser más tóxica, o no, hay que defendernos, hay que producir tal cosa. Ya, se van comunicando entre ellas, ¿ya? Están bien coordinadas. Por eso es que esto es importante, ¿no? Las moléculas de recepción de quórum generan una comunicación intercelular que regula la virulencia y la formación de una biopelícula, ¿no? ¿Recuerdas que era una biopelícula? Era... Si acá estaban las pseudomonas sobre una superficie, acá generaban como una barrera protectora, ¿no? Que le permitía sobrevivir a la bacteria. Esa organización, ese nivel de organización, se hace mediante este tipo de moléculas, ¿no? Que les va a permitir comunicarse. Después tenemos los sistemas de secreción. Mira, los sistemas de secreción tipo 1 y tipo 2 van a ser más para el ambiente extracelular. En cambio, el tipo 3, ¿te acuerdas cuando te dije, sistema de secreción tipo 3, quiero que recuerdes qué cosa? Como si fuese una jeringa, ¿no? Como si fuese una jeringa. Es decir, el sistema de secreción tipo 3 le va a introducir sus toxinas dentro de las células, lo cual le va a generar una lesión tisular. Obviamente, estás introduciendo toxinas dentro de las células. Esto hace el sistema de secreción tipo 3. En cambio, el tipo 1 y el tipo 2 va a liberar las toxinas de la bacteria, pero hacia afuera. Y eso va a afectar todo lo que es la matriz extracelular, ¿no? Eliminación de las toxinas a los espacios extracelulares, como puedes observar. Elimina la fibrina, que es parte de la membrana extracelular también. Y de tipo 2 va a generar todo esto, de elastasa, exotoxina, fosfolipasa, proteasa, que genera citotoxicidad, inflamación y colonización. ¿Ya? Otra molécula importante era el alginato, que va a generar una capa protectora, ¿ya? Es como si generara una especie de cápsula que le va a permitir evadir la fagocitosis, ¿ya? Y resistir la opsonización. La piocianina y la pioverdina, ¿no? La piocianina, recuerdas, te dije acá, ¿no? La piocianina va a generar un superóxido y peróxido, que son moléculas irritantes para las células, y la piocianina la pioverdina va a fijar el hierro para la propia bacteria, ¿no? Acá podemos ver algunas lesiones como el ectima gangrenoso, ¿no? Acá, por ejemplo, puede haber un quemado y encima acá una pseudomona, pesadísimo, pesadísimo. Acá, mira, esta es una otitis media, pero aquí ya está mucho más comprometida. Este es el caso de una pseudomonas, ¿no? Que puedes observar todo el daño epitelial que existe en el conducto auditivo externo y al mismo tiempo mira cómo está secretando pus, ¿ya? Todo esto, otitis media maligna, le dicen, otitis media maligna. La otitis media maligna está generada por la pseudomonas, ¿ya? Por la pseudomonas. Está generando pus, ¿por qué? Porque se ha
punzado, de tanta presión que tiene el oído medio, se ha punzado el tímpano, se ha roto y está secretando pus. Mira. Aquí te coloco esto porque puede estar en algunas sondas, ¿no? Por ejemplo, la misma sonda Foley, ¿no? Acá puede estar y te puede generar una ITU por pseudomonas. Y acá algo que te pueden preguntar es que la pseudomona está presente en las personas que tienen fibrosis quística. ¿Te acuerdas que la fibrosis quística? No me digas que no te han enseñado porque yo también enseñaba embriología y lo vimos en embriología, fibrosis quística. ¿Te acuerdas que era fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad en la cual está alterada los canales de cloro, ¿de acuerdo? Esto hace que no haya un correcto equilibrio entre el líquido que se secreta y el líquido que se queda dentro de las células. Disminuye el líquido que se secreta. Entonces, las secreciones del cuerpo van a ser más, ¿cómo diría? Más viscosas, más pegajosas, menos líquidas. Entonces, al ser más viscosas, más pegajosas, se van a quedar en el lugar donde se secretan. Por ejemplo, acá ves una vía aérea libre. Y acá una con fibrosis quística. Lo que estás viendo acá, mira cómo la secreción se está quedando acá. ¿Por qué? Porque al no ser tan líquida, se va a quedar, no, va a obstruir las vías respiratorias. ¿Y qué pasa con estas secreciones? Que están ahí y no les pasa nada, no. Puede venir una pseudomona y se va a anidar acá. Y como es secreción, todo bonito, va a comenzar a reproducirse, y las personas con fibrosis quísticas pueden tener problemas de infección por pseudomonas. ¿Ya? Eso es característica de la pseudomonas. ¿Alguna pregunta en el caso de estas bacterias? Una pregunta. ¿Pueden repetir la importancia de la RPR? Ya, RPR. Ya, ¿alguien más tenía una pregunta? Sí, la diferencia entre eczema y una úlcera. Ya, a ver, primero, RPR. RPR, mira, esta es una proteína que se encuentra en la cápsula, ¿ya? Sobre todo, obviamente, de las capsuladas, porque recuerda que hay Haemophilus influenza que no están capsuladas, que son las que no te hacen daño, ¿no? Las chéveres, las tranquis. Pero las que sí están capsuladas son las más achoradas. Esta cápsula tiene un RPR, que es una molécula que se encuentra en la cápsula. Entonces, se ha demostrado que destruyendo este RPR, pues vas a hacer daño a la bacteria porque es parte de su cápsula. Si tú creas una vacuna y las vacunas que se usan contra Haemophilus influenza que actúan sobre el RPR, pues vas a poder destruir a la bacteria, ¿no? O sea, tú le vas a dar inmunidad a tu cuerpo frente a esto de acá, para que reconozca esto de acá. Si tu cuerpo reconoce esto, le va a decir, oye, yo lo conozco, esto era maligno, ¿no? Esto era un antígeno. Ya, lo destruye. Esa es la importancia. ¿Por qué? Porque la vacuna está contra esta sustancia. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Ahora, diferencia entre eczema y úlcera. Mira, que yo tenga entendido, el eczema ya era cuando era propiamente de pseudomonas. Pero no sé, como te digo, si darte esa respuesta porque no me acuerdo bien la diferencia. ¿Ya? La puedo buscar, eso sí, y lo mando por WhatsApp, ¿ya? Para ver, porque me acuerdo que tenía algo que ver con que solo esté dado por pseudomonas, pero si hay otra diferencia también me gustaría saberla. Eh, Así que eso de ahí tengo que acordarme, ¿ya? Buscar diferencia entre la úlcera y el eczema gangrenoso. ¿Alguna
¿Otra pregunta? Vamos a cancelar esto.